Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir. Gracias, como siempre, a la Casa de América por su generosidad en recibirnos, acogernos esta mañana. En la primavera de 2014, Mario Vargas Llosa me contó por primera vez que había empezado una nueva novela. Entre la finalización del Héroe Discreto y este nuevo proyecto, había escrito una pieza teatral, Los Cuentos de la Peste, que le llevaría a las tablas por más de 6 semanas y que publicaríamos en Alfaguara en enero de 2015, coincidiendo con la representación en el Teatro Español de Madrid. Volvió a hablarme de este nuevo libro, esta vez eufórico, un sábado de mayo de 2015. Su efusividad tenía un motivo concreto. Había encontrado el título para esta novela, se llamaría Cinco Esquinas. Supe entonces que nunca le había ocurrido no tener título para un libro en un estadio tan avanzado de su escritura como pasaba en esta ocasión. Para Mario, los títulos articulan la historia que está escribiendo, la orientan, pero esta no surgió hasta visitar el otrora aristocrático barrio del mismo nombre, hoy en decadencia y donde se sitúan gran parte de los hechos de esta historia. Cinco Esquinas refiere, por supuesto, a un lugar real, pero la metáfora de ese barrio que es esta novela nos revela la historia de unos años turbulentos que transformaron y envilecieron la vida política del Perú y el ejercicio de la profesión del periodismo, que es de lo que trata este libro, tal y como sucedió con esa zona de los barrios altos de Lima. Recibí el manuscrito de Carmen Balcells de manos de Carmen Balcells en agosto de 2015. Ella tenía la preocupación de que el archivo se filtrara por el ingenio de algún hacker informático, así que me pidió de todas las maneras posibles que borrara el archivo nada más recibirlo. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Alcancé a hablar con ella del libro y de lo mucho que me había gustado. Carmen compartía conmigo la pasión por algunos de los personajes de la novela. Mi última conversación con Carmen Balcells fue sobre Cinco Esquinas. La historia comienza con dos amigas que sorpresivamente, en mitad de una noche en la que el toque de queda les obliga a permanecer juntas, se convierten en amantes. Pero tras ese juego erótico inicial sin graves consecuencias, el gran maestro que es Mario Vargas Llosa pronto nos lleva por zonas más oscuras y menos plácidas. Estamos en el Perú de finales de la dictadura de Alberto Fujimori. Unas fotos comprometedoras abrirán una segunda trama en la que el director de un semanario amarillista destapa un escándalo mayúsculo, escarbando en la intimidad de un empresario minero exitoso y respetado. El director es asesinado al día siguiente de la publicación de las fotos y a partir de ese momento la aparente novela erótica se torna en detectivesca. Aparece en este punto el formidable personaje secundario que terminará por comerse la historia y del que hablamos con fascinación Carmen Balcells y yo. Se trata de Julieta Leguizamón, mejor conocida como la Retaquita, una implacable reportera del semanario de Marras que decide averiguar contra viento y marea quién ha ordenado el asesinato de su jefe y amigo. La novela, aparentemente detectivesca, se convierte entonces en una novela policíaca, una reflexión sobre el poder y sus oscuras relaciones con el periodismo, una crítica feroz a la prensa amarilla, pero al mismo tiempo un apasionado alegato a favor de la libertad de prensa. Cinco Esquinas saldrá a la venta el próximo 3 de marzo en todas las librerías de España, América Latina y el mercado hispano de los Estados Unidos. La primera tirada constará de 200,000 ejemplares. Este lanzamiento coincide, como bien lo saben, con el 80 aniversario de su autor, y para celebrarlo hemos publicado, están aquí a mi izquierda, una selección de 8 de sus novelas fundamentales con cubiertas de 8 grandes pintores. La ciudad y los perros, con cubierta de Miquel Barceló; La Casa Verde, con cubierta de Fernando de Cislo; Conversación en la Catedral, con cubierta de Fernando Brais; La Fiesta del Chivo, de Cristóbal Toral; El Héroe Discreto, con cubierta de Gerardo Chávez; Travesuras de la Niña Mala, con cubierta de José Tola de Javis; La Tía Julia y el Escribidor, con cubierta de Manolo Valdés; y Pantaleones las Visitadoras, con cubierta de Fernando Botero. Sin más, le cedo la palabra a Mario Vargas Llosa y tras su intervención abriremos el espacio a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Quiero también hacer algunos agradecimientos, ante todo a la Casa de América, por brindarnos una vez más su hospitalidad para presentar un libro.
a la editorial Alfaguara, desde luego, por el cariño con que ha comenzado a celebrar mis 80 años. Es una preciosa idea la de estas 8 novelas ilustradas por 8 pintores importantes de nuestro tiempo, y quiero agradecerles a todos ellos o que hayan hecho dibujos especiales para estas portadas o que hayan permitido que utilizáramos algunos grabados o pinturas para presentar estos libros. Y ahora 5 esquinas. Bueno, Pilar les ha dicho ya que el título de la novela es el nombre de un barrio de Lima, un barrio que tiene una larga historia. Fue en los años de la colonia el centro de la vida colonial. Quizá las iglesias y los conventos más interesantes, más bonitos de la época colonial están en este barrio, que se llama el conjunto del barrio, los barrios altos. Luego, cuando Lima comenzó a expandirse hacia el mar, el barrio entró más bien en un periodo de decadencia, pero revivió a fines del siglo XIX y comienzos del XX, y volvió a convertirse otra vez en el centro de la vida administrativa y social de Lima. Todavía quienes recorren 5 esquinas encuentran en la Quinta Jeren una serie de mansiones que ahora son verdaderas ruinas donde viven los gallinazos y los vagos, pero allí estuvieron las embajadas más importantes, la de Francia, la de Gran Bretaña, la de Estados Unidos. Y luego el barrio a comienzos del siglo XX fue el centro del criollismo. El criollismo, que fue un movimiento tanto musical como literario. Allí nació quizá el más famoso compositor de música peruana, que es Luis Felipe Pingló. Y allí, incluso cuando yo era niño, todavía estaban las peñas más famosas, los conjuntos musicales criollos más conocidos, y todos los aficionados a la música criolla, al vals, a la marinera, solían ir a cinco esquinas, porque allí estaban los mejores guitarristas, los mejores cajoneadores. Como ustedes saben, el cajón es un instrumento central de la música peruana. El nombre de 5 esquinas, por estas razones, tiene una cierta connotación simbólica. De alguna manera ha seguido esos vaivenes, esos contrastes tan profundos de que está hecha la historia del Perú. Periodos de apogeo, periodos de decadencia, periodos de sosiego, de calma, de templanza, periodos de mucho encono y violencia. Y hoy en día es un barrio más bien marginal y marcado por la violencia por la delincuencia común, la prostitución, el narcotráfico, pero algo queda todavía en algunos rincones, y precisamente en lo que son los monumentos coloniales que han sobrevivido al tiempo, a los temblores y también al descuido y la desgana de las autoridades, ¿no? Me pareció que ese título, ese nombre, esa historia, ese simbolismo convenía a una historia que está situada en un periodo de mucha violencia y de mucha incertidumbre sobre el futuro en el Perú. Es decir, los meses y quizá más precisamente las últimas semanas de la dictadura de Fujimori. Es decir, las últimas semanas, los últimos meses del siglo pasado. Era un periodo sumamente convulso. Uno no sabía quién lo mataba, si lo mataban de manera violenta. Podía ser el terrorismo de Sendero Luminoso, del movimiento Tupac Amaru, podía ser el ejército, podían ser los comandos del gobierno, el famoso Grupo Colina, que era un grupo que asesinaba de una manera impune, supuestamente a los terroristas, pero en realidad muchas víctimas inocentes cayeron por obra de los asesinatos del Grupo Colina.
o uno podía morir asaltado por delincuentes comunes que utilizaban la política como un biombo, ¿no?, para disimular sus atropellos, sus atrocidades, sus delitos. Había, por supuesto, toque de queda, había los famosos apagones, se apagaba, los terroristas volaban centrales eléctricas y entonces barrios enteros quedaban a oscuras, a veces por minutos y a veces por horas. En los cerros, los alrededores de Lima, en el Cerro San Cristóbal, se prendían a veces fogatas y esas fogatas mostraban la haz y el martillo de Sendero Luminoso. Había un clima de una enorme inseguridad, crispación, y ese es el contexto en el que ocurre esta historia. Es una historia que, en mi primera idea de ella, debía ser una historia sobre una característica bastante original de la dictadura de Fujimori y Montesinos, que era la utilización de la prensa amarilla para intimidar a sus críticos y callarlos, o para castigarlos. La prensa amarilla ha existido siempre, pero como ustedes saben, en nuestra época es una prensa que ha adquirido, en cierta forma, un protagonismo que nunca tuvo antes. Lo curioso es que en el caso del Perú hubo una utilización muy deliberada, sistemática, y hay que decir que bastante eficaz de esta prensa por parte de la dictadura. Fue principalmente el hombre fuerte de la dictadura, esos hombres que están siempre detrás del tirano, del déspota, en todos los regímenes autoritarios o totalitarios, sean religiosos, sean ideológicos, sean puramente militares, el que se ocupa de ejercer el poder y garantizar la seguridad del régimen, y el que echa sobre sí también la responsabilidad de torturar, de encarcelar, de matar, de silenciar a los críticos. Bueno, pues Montesinos utilizó de una manera sistemática la prensa amarilla, que subvencionaba o creaba él mismo. Llegó al detallismo de escribir él mismo los titulares de los periódicos, estos que servían de instrumento de coerción contra sus críticos. Era una prensa que generalmente no se compraba ni se leía, pero sí se veía colgada en los kioscos de periódicos, sobre todo si los titulares eran muy llamativos, y los de los periódicos que servían a la dictadura, por supuesto, lo eran. A muchos críticos del régimen pues los asustó y los llegó a silenciar el verse envueltos en escándalos, en que eran acusados de depravados sexuales, en que eran acusados de estafadores, de estar vinculados a negocios sucios, actividades ilícitas. Ese baño de mugre, esa guerra sucia, llegó a ser muy eficaz y llegó a desprestigiar a muchos críticos, que era a través de escándalos personales, que era una manera muy astuta y desde luego muy vil de combatir a los opositores. Que yo sepa, ninguna otra dictadura ha utilizado de una manera tan sistemática y tan eficaz la prensa amarilla, esa deriva, ¿no?, degradada, degenerada de lo que es el periodismo. A mí me daba vueltas la idea de escribir algo que de alguna manera utilizara aquella experiencia triste, dramática que vivieron los peruanos y sobre todo los años finales de la dictadura de Fujimori. Esta fue la primera idea que tuve de la novela. Empecé a escribir como siempre me ocurre, tomando notas, y de pronto un día, de una manera, por supuesto, impremeditada, la novela tomó otro sesgo a partir de una imagen. Una de esas imágenes volanderas que se le vienen a uno y se le van de la cabeza sin que preste mayor atención en ellas, pero en esta sí presté atención porque de alguna manera me pareció que tenía mucho que ver con aquella historia que yo quería contar. Y esa historia era la de dos mujeres jóvenes, casadas,
que pertenecían más bien, diríamos, a la élite social, económica del Perú, que en aquellos días, por obra del toque de queda, que la sorprende, tienen que pasar la noche juntas. Hasta entonces su vida matrimonial y su vida sexual ha sido perfectamente normal, diríamos, entre comillas, y sin embargo, aquella noche en que comparten una cama, algo ocurre, algo para lo que ninguna de ellas estaba preparada, y es un encuentro sexual. Viven una experiencia sexual, y ese es uno de los filones de la historia. Me gustó mucho esa imagen, me entusiasmó incluso porque me pareció que era la puerta de entrada a la historia que yo quería contar. No porque esta historia se convirtiera a través de esta relación en una historia erótica, ni mucho menos, sino porque yo creo que una de las consecuencias, una de las transpiraciones naturales de esa atmósfera que se vivía, por una parte, por la tremenda violencia que padecía el Perú, en segundo lugar, por la coerción que ejercían sobre la vida de las gentes, el terrorismo, los toques de queda, los apagones, la inseguridad reinante. De alguna manera, para muchos era un incentivo sexual, y el sexo aparecía como una tabla de salvación, como una manera de buscar una libertad y una seguridad y un goce que el resto de la vida había, en cierta forma, abolido, acabado con él. Me pareció que esa historia de alguna manera abría una ventana sobre una de las derivas involuntarias, no premeditadas de lo que estaba ocurriendo en esa dimensión tan personal y tan íntima que es el sexo. Yo quería que la trama de ninguna manera fuera un pretexto para un documental, ¿no es cierto?, sobre lo que significó la utilización de la prensa amarilla por el régimen. No, quería que hubiera una intriga, y una intriga incluso de carácter policial, que sirviera como de punto de encuentro de distintos episodios, de gentes de distinto nivel social, de distintas actividades, que vivían desde su posición particular de una manera distinta, digamos, ese contexto tremendamente intenso, enconado, violento, que era la vida cotidiana de los peruanos. Y entonces, eso es más o menos lo que ha resultado la novela, hasta donde yo puedo juzgarla. Ustedes saben que un autor no tiene nunca la última palabra sobre lo que escribe. Muchas veces me he llevado yo muchas sorpresas creyendo haber escrito una historia que tenía un cierto sentido y luego haber descubierto que la reacción de los lectores, de los críticos, veía algo bastante diferente y a veces muy diferente de aquello que yo había escrito. Pero en fin, si la novela es lo que yo creo que ha sido, la novela cuenta una historia que al principio parece policial y luego se transforma en una historia de connotaciones políticas muy profundas, complejas, en un contexto de gran inseguridad, de mucha violencia social y política, en la que vemos, por una parte, los estragos que una dictadura causa, incluso en experiencias que aparentan ser muy poco políticas, y en segundo lugar, como una dictadura que está ya en hilachas, que está clarísimamente dando las últimas boqueadas, crea un tipo de inestabilidad y de inseguridad que provoca cambios a veces tan profundos en el seno de las familias, como el caso de
de estas dos señoras que, en cierta forma, empujadas por un ambiente de extrema tensión, viven una experiencia a la que jamás se prepararon, ¿no? Una pequeñísima explicación respecto a la forma de la novela. Creo que la estructura de la novela es bastante tradicional, que utiliza mucho, digamos, el tipo de recursos que he utilizado yo en otras novelas, pero respecto al lenguaje sí me preocupé mucho de que el lenguaje no fuera nada vistoso, que fuera lo menos vistoso posible. Me parecía que la historia tenía por sí suficientes ingredientes llamativos para que el lenguaje lo fuera también. Entonces, el lenguaje es muy deliberadamente opaco, es un lenguaje que quiere ser transparente, que quiere dejar pasar, digamos, los hechos, las conductas, los personajes, desde una cierta, digamos, invisibilidad formal, una escritura que ha rehuido de una manera muy sistemática ser llamativa y convertirse en una obstrucción, ¿no?, entre el lector y la historia. Es una de esas historias que me gustaría que dieran la impresión de ser, digamos, tan absolutamente explícitas por sí mismas que parece que prescindieran del lenguaje, que no hubiera un lenguaje que las estuviera, digamos, fabricando esta historia. Una última consideración sobre el periodismo. El periodismo es una actividad que yo comencé a practicar cuando era muy joven, casi un niño, estaba todavía en el colegio, y ha sido como la sombra de mi vocación literaria. He sido periodista toda mi vida, he pasado, con la excepción de sociales, por todas las secciones de un periódico. He sido cabecero, me he ocupado de locales, me he ocupado de policiales y en algún periodo hasta incluso de la sección deportiva, y he hecho periodismo radial y hasta periodismo televisivo por un cierto tiempo. Eso para decirles que quiero mucho el periodismo. Es una actividad que me entusiasma, que para mí representa una forma de aventura muy estimulante. Y desde luego, como creo que les ocurre a todos los periodistas de vocación auténtica, me apena mucho la deriva que el periodismo ha llegado a tener en nuestro tiempo. En muchos casos se ha convertido en una forma de entretenimiento, un entretenimiento que no tiene límites, que rompe todas las prevenciones, todas las barreras, todas las formas, y utiliza el escándalo y se vale justamente de esa especie de husmear, ¿no?, en lo que es la basura humana para llegar a un público que, por desgracia, es un público creciente y ávido de ese tipo de material. Creo que es uno de los graves problemas que tiene la cultura de nuestro tiempo. El periodismo, eso es obvio, es un lugar común, es una institución absolutamente fundamental para la cultura democrática. La democracia no existe simplemente si no hay un periodismo que sea responsable y sea auténtico, que ejercite la crítica, que defienda la verdad contra las mentiras, que todos los poderes tratan siempre de inculcar para justificarse y sobre todo para justificar sus excesos, sus abusos y sus fechorías. Y yo creo que esta dimensión que aparece en la novela como el tema central, es un problema que vive el mundo de nuestro tiempo, tanto en los países subdesarrollados como en los países más avanzados. Antes se podía decir que había un periodismo, digamos, tercermundista, muy diferente de un periodismo del primer mundo, pero eso ya hoy día no es verdad. Hoy día los países civilizados y los países más primitivos tienen un periodismo que es una especie, junto a un periodismo responsable y serio, un periodismo que es como una gangrena, y una gangrena no solo de lo que es el periodismo responsable y serio, sino de la cultura democrática. Creo que nada socava tanto el respeto a las instituciones, el respeto a la ley, el respeto a la libertad, a la coexistencia en la diversidad, como un
periodismo que delinque y que convierte sistemáticamente las mentiras en verdades. Creo que ese es el tema más serio, junto con otros menos serios en Cinco Esquinas. Pues les agradezco mucho su atención y ahora pues nada, les cedo la palabra para las preguntas que quieran hacer. Sí. Hola, buenos días, don Mario, aquí. Sí, buenos días, don Mario, aquí a su derecha. ¿Por dónde están? Así. Bueno, buenos días. Carlos Rubio, para MBS Radio México. Quería hacerle dos preguntas, que tocara dos temas. Por un lado, efectivamente, el periodismo, pero quisiera que abundara en la relación del periodismo con el poder. ¿Hasta qué punto se ha ido también corrompiendo el propio ejercicio del periodismo por su relación con el poder? ¿Y cuál es, desde su punto de vista, la distancia que tiene que permanecer en las cabeceras periodísticas frente al poder para precisamente seguir ejerciendo su crítica? Y por otro lado, quisiera pedirle una reflexión muy breve sobre una persona que está utilizando los medios de comunicación con mucha fuerza y ese poder, que es Donald Trump, haciendo campaña en Estados Unidos, y que parece que es el ascenso de una nueva forma de ver la política y de ejercerla también con cierta violencia, si se quiere ver, una violencia política. Bueno, Gracias. mire, el poder ha tratado siempre de poner el periodismo a su servicio. Creo que eso vale para todo poder, para el poder democrático, para el poder autoritario, para el poder totalitario. Los poderes en una democracia pues tienen unas limitaciones, ¿ah? Y eso es lo que creo da a las democracias su superioridad sobre las dictaduras. En la democracia hay una diversidad que permite a un ciudadano común y corriente cotejar, ¿no es verdad?, las informaciones y en función de esos puntos de vista diferentes que a veces se expresan no solamente en editoriales y en artículos de opinión, sino también en los artículos informativos, llegar, digamos, matizando las informaciones a una cierta verdad. Esa es la superioridad del periodismo en una democracia sobre el periodismo en una dictadura. Ahora, en las democracias también existen, desde luego, poderes que cuentan con medios suficientes como para doblegar al periodismo y hacerles perder independencia, autoridad, en cierta forma corromperlos. Pero si el mercado está abierto a que haya distintas voces y que puedan expresar distintos puntos de vista y hacer investigaciones propias sobre las ocurrencias del día y la problemática, siempre será mucho más difícil silenciar, acallar al periodismo independiente. Ese problema ha existido siempre. La novedad es que hoy día el peligro del periodismo viene desde adentro, viene desde el propio periodismo que, empujado por una necesidad que es una exigencia de un público cada vez más interesado, no en la información, sino en el entretenimiento a través del periodismo, llega al amarillismo. Antes había periódicos que era inconcebible. Yo viví muchos años en Inglaterra y, por ejemplo, el Times de Londres, podía uno hacerle todas las críticas del mundo, pero que era serio desde la primera hasta la última página. Eso ya no es verdad. Hoy día el Times de Londres, el Daily Telegraph, que eran periódicos que se suponían que eran muy serios, son periódicos que abren la puerta y la página, y a veces muchas páginas, a la chismografía, al escándalo. Ya se acabó esa frontera, ¿no es cierto?, que antes era una frontera que parecía muy rígida e invulnerable. Y yo creo que eso lo que refleja es una cultura, ¿no? El protagonismo del amarillismo en el periodismo, pues refleja una cultura en la que el entretenimiento, la diversión ha pasado a ser el valor predominante. Eso ha hecho que se pierda seriedad, que haya una banalización, una trivialización enorme de la vida en general y de las actividades culturales, entre ellas el periodismo, y creo que el periodismo es una víctima de eso. ¿Sí?
sobre Trump, ¿no? Bueno, pues, mire, yo ya he dicho, he escrito lo que pienso de ese señor. Pienso que ese señor es un peligro para Estados Unidos. Estados Unidos es un país demasiado importante, con una gravitación sobre el resto del mundo muy grande, para tener en la Casa Blanca un payaso demagogo, racista, ¿no?, como es el señor Trump. Yo no creo que vaya a llegar a la Casa Blanca, ni siquiera creo que vaya a ser el candidato republicano. Creo que hay en todo el aparato directivo del Partido Republicano una conciencia muy clara de que el desprestigio del partido sería enorme y que la derrota del candidato republicano, si Trump es el candidato del Partido Republicano, es segura, ¿no es verdad? Pero de todas maneras, que ya haya llegado a estas alturas a ser tan enormemente popular dentro de los electores republicanos, sí es sumamente inquietante, lo que simplemente muestra que ningún país, ni siquiera un país con una tradición democrática tan arraigada como Estados Unidos, está libre del populismo. La demagogia populista, pues, llega a muchísima gente, explotando sus miedos, sus inseguridades, sus prejuicios, ¿no? Y creo que es el caso de Trump. Hay que esperar, ¿no?, que esta carrera que parece indetenible se detenga. Ojalá las primarias en los 11 estados que tienen lugar hoy día en Estados Unidos pongan un fin a esa carrera de Trump. Y si no, creo que pondrán fin a esa carrera las elecciones, en las que Hillary Clinton seguramente derrotará de una manera masiva al candidato republicano, si este candidato es Donald Trump, ¿no? Aquí. Sí. Don Mario, Moisés Rodríguez, de Televisión Española, encantado de saludarle de nuevo. ¿Tiene alguna relación este Cinco Esquinas con Pez en el agua, un libro que escribió en el 91 que habla de su incursión en la política y que también trataba el tema del poder? ¿Ha habido algún retome del hilo argumental o tan solo la idea, después de tantos años, de Pez en el agua, uno de los mejores libros? No creo haber tenido el pez en el agua en la cabeza mientras escribía Cinco Esquinas, pero sí, digamos, hombre, mi experiencia de la política, por los 3 años en que estuve, digamos, metido en la política activa, sí, están presentes de alguna manera en todo lo que he escrito desde entonces. Esa experiencia, que fue una experiencia muy ingrata, fue sin embargo una experiencia muy enriquecedora. Aprendí mucho sobre lo que es la política en realidad. Es muy distinto ver la política desde un escritorio que verla en la calle y en medio de un proceso electoral, ¿no?, en las condiciones además que se dio ese proceso electoral. Y ese tipo de experiencias, pues sí, seguramente está presente en mi visión de la política y aparece de alguna manera en Cinco Esquinas, ¿no? No es una novela política, Cinco Esquinas, ¿no? Es una novela más social, en la gravitación de la política en la vida privada de gentes de distintos niveles sociales. Eso es lo que, digamos, esa es la relación que tiene la política con la historia, pero no es una novela política como lo es, por ejemplo, Conversación en la Catedral o Historia de Maita, ¿no? Muy buenos días, don Mario. Marielis Tuluc, de W Radio Colombia. Esta novela llega en un momento en que sin duda su vida personal se mira y se comenta por las 5 esquinas, y esto hace que tenga más expectativas sobre esta novela. Yo quiero saber cuáles son las expectativas del escritor, cuáles son sus expectativas con este nuevo libro. Y brevemente, me gustaría saber qué opina usted de los cambios que se dan en Latinoamérica, por ejemplo, proceso de paz en Colombia, relación Cuba-Estados Unidos, Venezuela, Argentina. ¿Cómo ve usted ahora mismo Latinoamérica como escenario político? Gracias. Bueno, yo creo que América Latina ha pasado por un periodo en el que el populismo llegó a controlar a varios países. Fue el caso ciertamente de Venezuela. La influencia venezolana pues gravitó sobre Bolivia, sobre Ecuador, sobre Argentina, pero si vemos los últimos acontecimientos políticos en América Latina, vemos que hay un gran reflujo del populismo, un retorno a la sensatez,
a la responsabilidad, a la realidad. El populismo ha llevado a Venezuela al borde del abismo. El populismo ha sido derrotado, afortunadamente, en Argentina, donde hay hoy día un gobierno muy responsable, muy sensato, que está devolviéndole a un país que es importantísimo en América Latina la seriedad, ¿no? Evo Morales acaba de experimentar una derrota muy importante en Bolivia. El señor Correa en Venezuela, en Ecuador, ha decidido no volverse a presentar una elección que seguramente hubiera perdido si se presentaba. Todo eso son muy buenos síntomas para el futuro de América Latina y desde luego hay que celebrarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué espero? Espero que la lean, espero que tengan muchos lectores, es lo que esperamos todos los escritores de los libros que publicamos, ¿no? Hola, soy Lara Lusón de la agencia Europa Press. Bueno, faltan muy pocas semanas para las elecciones en Perú. Ayer leíamos unas declaraciones suyas haciendo una valoración de lo que había sido el gobierno de Humala. Y este libro, que se basa en la época de Fujimori, bueno, ahora parece que todas las encuestas apuntan a su hija Keiko Fujimori como principal candidata a ganar la presidencia en Perú. Quería saber qué valoración hace usted de esta candidatura o de esta posibilidad de que sea la futura presidenta de Perú. Gracias. Bueno, mire, las dictaduras siempre dejan una coleta, ¿no? Todas las dictaduras que hemos tenido en el Perú, creo que todas las dictaduras, sin excepción, dejan siempre una cola, que es una supervivencia lastimosa de lo que se representó la dictadura en un país que está retomando la vida democrática. Eso ha pasado en el Perú prácticamente con todos los dictadores que hemos tenido. Pasó con Sánchez Cerro, pasó con Odría, pasó con Velasco. Todos ellos dejaron partiditos que tuvieron una existencia declinante a lo largo de muchos años. Ahora, es el caso de Fujimori. El fujimorismo ha sobrevivido más, ¿por qué? Porque robó más. Ellos robaron de una manera verdaderamente escandalosa, cientos de miles de millones que no han devuelto, están ahí. Y uno puede ver pues, la presencia de estos millones. El Perú está empapelado de propaganda de Keiko Fujimori, absolutamente empapelado. El pueblo más pequeñito tiene los cartelones que muestran de una manera cínica, obscena, ¿no es verdad?, todo el enorme capital acumulado durante los años de la dictadura. Yo no creo que vaya a durar mucho más, ¿no? Nunca han durado estos resabios de las dictaduras, pero sí sería muy triste para el Perú que la señora Keiko Fujimori ganara estas elecciones, no porque los hijos tengan que responder por los crímenes de los padres, sino porque Keiko Fujimori es Fujimori. Todo lo que representó Fujimori está vivo en la candidatura de Keiko Fujimori y sería una gran reivindicación de una de las dictaduras más corruptas y sangrientas que hemos tenido en la historia del Perú. Pero yo pienso que no va a ocurrir. Pienso que en la segunda vuelta electoral, quien sea el adversario de Keiko Fujimori, y espero que sea Pedro Pablo Kuczynski, el Perú merecería tener como presidente, pues gana las elecciones. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle acerca de la crítica al periodismo amarillista y a la referencia evidente a su anterior ensayo, su último ensayo, La cultura de la civilización, en el que explicaba que el Hola era la revista más genuina de aquella civilización del espectáculo. La revista Hola la definía como el producto más genuino de aquella civilización del espectáculo que usted critica. Bueno, que es un fenómeno, ¿no?, muy interesante. Le hago la pregunta y así, ¿Cuál puedo tomar copia de lo que me responda. Gracias. ¿Tiene la sensación, después de estos días convulsos de su vida pública, su vida privada publicada, de haber cambiado de acera, de haber pasado de criticar al Hola a protagonizarlo, de haber sido el enemigo de ese periodismo amarillista a ser cómplice?
Su pregunta está mal formulada. Su pregunta parece suponer que a mí me gusta aparecer en Hola. No, está usted muy equivocado. Si yo pudiera elegir, no aparecería en Hola. A mí me gustaría aparecer sobre todo en las revistas literarias, en las revistas culturales. Ese es el mundo en el que yo me muevo, en el mundo en el que he vivido. Ahora aparezco en la revista Hola por razones de tipo personal, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo para no aparecer en Hola? Si usted me da una receta y esto puede funcionar de una manera, digamos, inmediata, pues se lo agradecería muchísimo. No crea que me gusta aparecer en las revistas sociales. Eso, bueno, hay gente que le gusta, pero a mí no me gusta porque me hace perder muchísimo tiempo. Es muy incómodo levantarse y descubrir que uno tiene fotógrafos en la puerta de su casa. Es sumamente incómodo, ¿sabe? Entonces eso le coarta a uno muchísimo la libertad, ya tiene menos ganas de salir a la calle porque se siente como vigilado. Y yo soy una persona que como trabaja en la casa me gusta mucho en las tardes salir y meterme a un cine, sentarme en un café. Esas cosas ya no las puedo hacer ahora porque hay fotógrafos que me persiguen, no sé para qué, porque toman fotos y ¿para qué tantas fotos? Bueno, para salir en esas revistas que normalmente yo no leo, ¿no? Son revistas que además no hay mucho que leer. Ahora, el caso de Hola es un caso muy interesante. Es un fenómeno que yo describí en la civilización del espectáculo y ahora he tenido, digamos, no diré el infortunio porque creo que sería injusto decirlo así, pero sí la experiencia de conocer más de adentro lo que es el fenómeno Hola. Usted sabe que todos los periódicos más serios que hay en España y los periódicos más serios que hay en el mundo se están yendo en picada, porque cada vez tienen menos lectores, cada vez tienen menos compradores, cada vez tienen menos avisaje, y entonces estamos ante la perspectiva horrible para un lector de periódicos sistemático como soy yo, de que los periódicos vayan a desaparecer y vayan a existir solo los periódicos online. Horrible perspectiva. Bueno, ¿qué pasa con Hola? Hola aumenta su tiraje cada semana. Si usted supiera cuántos ejemplares vende Hola solo en España, abriría los ojos como platos. ¿Tiene usted idea cuántos ejemplares vende Hola cada semana? 1 millón, solo en España. Y me parece que hay 17 o 18 versiones de Hola en distintos países del mundo. Por ejemplo, en el Perú hay una Hola que sale cada semana, y que es una revista que tiene también en el Perú el mismo éxito que tiene en Inglaterra, que tiene en Francia. Eso es un fenómeno cultural de nuestro tiempo. Hay mucha gente que quiere ese tipo de material que Hola le ofrece, y le ofrece con enorme talento, enorme talento. La vida en rosa, ¿no es verdad? Todos son felices, todos viven muy bien, todos son ricos, todos asisten solamente a actividades que producen placer, que hacen gozar a la gente. Bueno, pues hay millones de seres en el mundo que quieren ese tipo de material, que los haga soñar. Antes eso era la función de las novelas, la función de la poesía. Hoy en día son de las revistas sociales, las revistas del corazón. Pues, mire, es un problema cultural muy, muy serio de nuestro tiempo y es un problema que tendríamos que enfrentar de una manera más creativa, más responsable, más seria, que haciendo bromas o tomándole el pelo a la gente que busca o que es víctima, digamos, de esa publicidad que viene en ese tipo de periodismo, que es el único periodismo que parece crecer y ganar lectores en nuestros días. Detrás de ese periodismo hay un problema cultural, que es el problema cultural de nuestro tiempo. Yo creo haberlo esbozado de una manera, por supuesto, muy rápida y muy sucinta en el ensayo sobre la civilización del espectáculo. Pero después de la experiencia que yo he estado viviendo en los últimos meses, me dan ganas de escribir nuevamente una civilización del espectáculo con más conocimiento de causa. Sí. Buenos días.
Buenos días. Aquí, estoy aquí. No la veo, enfrente. ¿dónde está usted? Aquí, Allá, aquí. sí. Aquí estoy. Usted decía ahora mismo que preferiría salir en revistas literarias. Acaba de salir en Francia, en el Magazine Littéraire, una entrevista por la edición de recopilación de sus novelas en Gallimard, en La Pléiade. ¿Cómo vive ese otro hecho en su vida literaria? Es decir, de hecho, si no me equivoco, es el único autor vivo no francés que ha tenido la recopilación ha hecho esa edición en La Pléiade. Bueno, ¿Cómo pues vive vivo esa experiencia con gran felicidad. Nada podía alegrarme más, entusiasmarme más como escritor que aparecer en La Pléiade. Yo desde chico fui muy afrancesado. Yo aprendí francés cuando era muy joven porque había leído autores franceses, había leído a Jules Verne, había leído a Victor Hugo, a Alexandre Dumas, y aprendí francés cuando era muy joven. Y desde que pude leer francés, mi sueño era poder leer a los clásicos franceses y a los grandes autores contemporáneos en La Pléiade. Ediciones maravillosas, no solo, digamos, muy rigurosas, con ediciones preparadas por críticos muy serios, con toda una información que enriquecía enormemente la lectura de los clásicos, sino además ediciones muy bonitas, con un papel Biblia que no se transparentaba, que permitía leer con mucha comodidad y que parecían además objetos eternos, objetos que el tiempo no iba a prevalecer contra ellos, ¿no? Entonces, yo creo que nunca soñé siquiera, nunca me atreví a soñar que un día yo podía entrar a La Pléiade. Me parecía que eso era el reducto de los inmortales, y que yo estaba muy lejos de ser inmortal. Entonces, yo creo que no exagero si le digo que el día más feliz de mi vida como escritor fue una noche cenando en casa de Carmen Balcells. Ella me dijo, ven, quiero que cenemos juntos. Y fui a Barcelona. Y entonces había una carta, estábamos cenando ella y yo solos, y había una carta junto a mis cubiertos que decía señora Carmen Balcells y tenía logos de la editorial Gallimard. Y Carmen me dijo, no la abras hasta el postre. Y entonces, pues, fue una cena en la que yo estuve, como decimos en el Perú, en pindingas, en estado de efervescencia, esperando que llegara el postre para ver qué había en esa carta. Y de pronto abrí la carta al final, y la carta era de Antoine Gallimard a Carmen Balcells, que le decía, mi querida Carmen, creo que ha llegado la hora de meter a Mario en La Pléiade. Yo creo que nunca he sentido una felicidad, ni siquiera cuando me llamaron de Estocolmo para decirme que me habían dado el premio Nobel, he sentido yo la alegría que sentí esa noche pensando en que podía entrar yo a La Pléiade. No se me había pasado siquiera por la cabeza. Pues sí, eso me ha dado muchísima alegría, mucho más alegría que salir en las portadas de Hola, te puedo asegurar. Realmente ha sido una experiencia maravillosa y ha sido maravilloso ver cómo el equipo nombrado para preparar la edición de esos 2 tomos de La Pléiade ha trabajado, con qué rigor, con qué amor también por lo que hacían. Sí, es una experiencia que estoy seguro no tiene comparación con ninguna otra de las muchas satisfacciones que me ha dado mi trabajo de escritor. Sí. 2 preguntas más y cerramos. Sí, me gustaría, Mario, profundizar. ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena por el libro. Digo, enhorabuena por el libro. Muchas gracias. No, mi pregunta es la siguiente. Comentabas qué papel teníamos los periodistas a la hora de poner la piel erizada al periodismo, de hundir el oficio. Me gustaría que profundizaras en eso. ¿Cómo podemos nosotros, los periodistas, salvar al periodismo del rumor, de la maledicencia, del pozo en el que lo hemos ido metiendo nosotros mismos? Digamos, los periodistas somos responsables de lo que escribimos y de lo que
publicamos, tú conoces bien y lo cuentas en tu libro sobre el espectáculo que vivimos, pero me gustaría escuchar en este momento, que es grave para el oficio, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como individuos? Yo creo que la responsabilidad que tenemos es enorme, los que escribimos en periódicos, y la responsabilidad primera, pues, es la de no mentir, ¿ah? No mentir, digamos, defender la verdad, nuestra verdad, a veces es una verdad relativa, pero, digamos, preferir la verdad a la mentira. Eso parece obvio, pero no lo es. Muchas veces en el trabajo periodístico nos sentimos empujados a no decir la verdad, ¿no? O a decir la verdad de tal manera que puede confundirse con la mentira. Además, no siempre es tan fácil identificar la verdad y marcar, digamos, la frontera que tiene con la mentira. Muchas veces la realidad es confusa, ¿ah? Pero yo creo que hay siempre una manera de ser honesto a la hora de escribir. A diferencia de la literatura donde uno puede ser irresponsable, la irresponsabilidad sí es lícita en la literatura, ¿ah? En el periodismo no debería ser lícita la irresponsabilidad. Lo cual no quiere decir que el periodismo tenga que cerrarse al humor, por ejemplo, o a lo que es el puro entretenimiento, ni de ninguna manera. Pero sí, el límite debería ser la mentira, no mentir, en la medida de lo posible, no mentir. Yo creo que si todos los periodistas, o la inmensa mayoría de los periodistas, se fijaran esa forma de conducta, el periodismo mejoraría, y a través del periodismo se podría quizá influir en la cultura de nuestro tiempo, donde está, yo creo, el origen del problema. No creo que esté en el periodismo, creo que está en la que es la sensibilidad, la cultura. Hay una idea que por desgracia ha prevalecido, que si la cultura no llega al mayor número, no es cultura, o mejor dicho, es una cultura elitista y por lo tanto despreciable. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes, digamos, equivocaciones a la hora de hablar de la cultura. Es imposible que la cultura no represente una cierta forma de elitismo, es absolutamente imposible. No se puede pedir a todos el mismo tipo de conocimiento y de información. Hay una especialización en el conocimiento de nuestro tiempo que va creando élites intelectuales inevitablemente. Y eso de ninguna manera está reñido con la democracia. Ese conocimiento de ninguna manera está vedado a nadie, pero lógicamente nadie puede acceder a un conocimiento especializado en todo. Entonces, aceptar la existencia de unas élites no es antidemocrático, no es absolutamente antidemocrático, es absolutamente indispensable para que la cultura mantenga un cierto rango y un cierto nivel que está comenzando a perder por la idea de que la cultura debe ser democrática en el sentido de llegar a todo el mundo de la misma manera. La cultura solo puede llegar a todo el mundo de la misma manera si se abarata, si se trivializa, si se banaliza, si se convierte en ese divertimento superficial, ¿no es cierto?, en el que desgraciadamente en muchos sentidos está ocurriendo a muchas manifestaciones de la cultura en nuestra época. Yo creo que esa idea de la responsabilidad encarnada en tratar de diferenciar la verdad de la mentira y no mentir en la medida de lo posible en el oficio es la mejor forma de conducta a través de la cual un periodista puede ennoblecer su profesión, ¿no? Muy bien. Sí, La última. Don Mario, quiero preguntarle… Un poquito más alto, por favor. Sí, quiero preguntarle, en esta novela Cinco Esquinas parece que confluyen 5 de sus principales temas que ha abordado en toda su obra literaria, como son el periodismo, el análisis del periodismo, el poder, por supuesto Perú, que siempre ha estado allí, la hipocresía o las dobles caras de situaciones tanto políticas como personales, y el erotismo. ¿Fue premeditada esta presencia de esos 5 pilares de su obra literaria en esta novela? No lo pensé así en términos abstractos. Yo quería, digamos, contar una historia
pero que la historia pasara por distintos niveles sociales y también por distintas actividades. Una actividad política, pero también la actividad propiamente periodística, la actividad más bien vinculada al mundo de los negocios, al mundo de la empresa. Esa era mi idea de la novela. Ahora sí, es verdad, en cierto sentido, pues sin ninguna duda, ha tocado todos esos temas y son temas recurrentes en mi obra. ¿Sí? Quizás sea cierta esa idea de Roland Barthes, que al principio a mí no me parecía muy convincente, pero tal vez lo sea, ¿no? Que la historia de un escritor es la historia de un tema y sus variaciones, de un solo tema y sus variaciones, ¿no? La idea de que uno escribe siempre sobre lo mismo, aunque tenga distintas caras, aunque tenga distintos escenarios, aunque se exprese a través de distintas técnicas, pero que si uno escarba, la historia de un escritor es la historia de un solo tema. Muy bien, pues les agradezco mucho. Muchas gracias.